Sean todos bienvenidos y bienvenidas después de este cortísimo verano. A mí se me ha hecho muy corto, desde luego. Y estamos recuperando en este mes de septiembre nuestra actividad cotidiana. Ya hemos empezado con el club de lectura, pero realmente hoy es la primera actividad de cara al público en general de este curso, digamos, de este mes de septiembre. Hemos decidido, sí, ha sido una decisión, una opción, que el mes de septiembre se lo íbamos a dedicar completamente a la poesía. Es un riesgo, pero es un riesgo necesario, porque queríamos empezar con lo que realmente le interesaba más a Caballero Bonal y que por consecuencia es lo que para nosotros es primordial en esta fundación, la poesía. Y con Eduardo del Pino pues teníamos un primer encuentro con un éxito asegurado, porque ya conocíamos el libro y sabíamos que era una buena pieza para comenzar este curso 2024-2025. Si además a esto unimos nuestro queridísimo José Mateo, que no tengo que cantar sus alabanzas porque las conocen perfectamente, alabanzas, pero yo se las haría, si que soy experiencia se las hago. Pero no, creo que no es necesario porque todos lo conocemos, estamos felices de tenerlo de nuevo con nosotros, en este caso haciendo la labor de presentador. Y a la derecha de Eduardo del Pino tenemos a Fidel Villegas, que hace varios papeles en esta obra. Yo creo que luego él nos lo cuente, porque es el editor de esta preciosidad que le ha ido enseñando por ahí en los medios de comunicación, y cada vez que ha salido todo el mundo me ha dicho, oh, es que es una cosa como de la imprenta del sur de Málaga, una cosa así, tan bonita, tan delicada. Todo el mundo se ha deshecho en el odio de esta preciosa edición, y me gustaría que fuera él el que nos contara algo de lo que hay detrás, y de lo que hay detrás de la colección, de cómo esto ha surgido, que algo me ha contado Eduardo y algo había escuchado yo, pero me gustaría que Fidel nos lo contara con más detalle. Hoy vamos a tener que compartir el micro porque después del verano se han puesto en huelga los otros dos micros y tenemos uno para todos, pero bueno, tiene un cable bastante largo, así que nos lo vamos pasando. ¿De acuerdo? Pues nada, primero creo que Fidel. ¿No? ¿Empiezas tú primero? Bueno, pues nada, aquí. Sí. Pero José Mateo puede hacer aquí lo que quiera. No, yo lo digo. Puede hacer lo que quiera. Así que... Voy a ser muy breve. Y voy a hacer una cosa muy de superficie porque Fidel es el que tiene aquí más solvencia y conocimiento del libro y de Eduardo. Lo primero, daros las gracias por vuestra compañía. Hay mucha gente que, bueno, yo creo que a todos nos conocemos y podemos estar relajados como si estuviéramos en casa. Lo primero que voy a decir es que voy a hablar un poco de Fidel, porque de esas personas, aunque el protagonista es Eduardo y lo va a ser, pero Fidel es de esas personas importantísimas en el mundo literario, pero que muchas veces están en la sombra. Él ha sido, o ha ejercido como profesor, creo que de literatura durante muchos años, y ha sido de esos profesores, sé que aquí hay algunos que ejercen esa profesión todavía, ha sido de esos profesores que nos devuelven la esperanza en el futuro, ¿no? Sobre todo los que nos estamos ya despidiendo o empezamos a despedirnos. Vemos que Fidel es de esas personas que se encontró un mundo peor del que va a dejar. Quiero decir que el que va a dejar va a ser mejor gracias a él, a su esfuerzo y sobre todo a su amor y a su pasión en este caso, por la poesía, que ha sabido contagiar a muchos alumnos, no solo a los que han terminado siendo poetas y nombres reconocidos del panorama literario, como Rocío Arana, como Alejandro Martín, Jesús Beade, en fin, bastantes, que han sido alumnos suyos y cuyos libros han ido creciendo al amparo y bajo el magisterio de Fidel. Eso
tiene muchísimo mérito en un mundo como el mundo literario, donde hay que torear muy bien y templar muy bien a los poetas, sobre todo a los poetas jóvenes, que vienen a veces con mucha fogosidad, con mucho narcisismo, mucha vanidad, y hay que ser hay que tener mucho tacto, y yo sé que Fidel lo tiene. Y además tiene un ojo crítico estupendo, sabe cuándo un poema funciona y cuándo no, y ha sabido, en fin, dirigir, orientar, no dirigir, orientar, porque todos estos poetas tienen su voz particular y su voz propia, y eso es mérito también de Fidel, el no haber querido ser avasallador y haberlo querido dirigir hacia mundos que a lo mejor no son los que ellos llevaban dentro. Pero además de eso, Fidel, desde muy pronto, fue eso que hoy llaman, aunque yo creo que ni a mí ni a él nos gusta, un agitador cultural, ¿no? En el sentido de que creó una revista Númenor, donde Eduardo, también alumno de Fidel y hoy profesor y poeta, donde Eduardo empezó a publicar sus primeros poemas. Númenor era una revista, pues prácticamente una revista casi de instituto, pero que inmediatamente, por su calidad, por su buen hacer, trascendió lo que era puramente educativo o incluso local hacia un panorama nacional, ¿no? Y fue leída por los poetas que ellos admiraban, y eso, bueno, viene a decir que cuando las cosas se hacen bien, con amor, con buen gusto, aunque sean en unas parcelas muy pequeñas, eso trasciende y llega, ¿no? No hace falta muchas veces darse grandes pregones, sino de una manera callada hicieron las cosas bien, y de ahí surgió una editorial, que es la que tenemos, en la que ha salido el libro de Eduardo, una editorial que creo que tiene ya 30 ejemplares, ¿no? 35, la inauguró Abel Feo, un amigo común, un gran amigo común, que es el responsable, que es otro de los aciertos de la editorial, por lo menos de esta última etapa, es el responsable del diseño, la maquetación y la impresión. Hoy Abel Feu, aparte de un poeta casi jubilado, aunque me parece que va a volver al ruedo, es uno de los grandes impresores, diremos, de los grandes maquetistas de libros de poesía. Y lo hace siempre con un gusto, en fin, en los que entienden un poco de esto verán el papel también escogido, la letra, el diseño, en fin, la cartulina, es lo que ha dicho Pepa, ¿no? No sabe uno por qué, pero da gusto tener el libro en las manos, y está dentro de esa tradición que de sus raíces es Juan Ramón Jiménez, después Alto Laguirre, Sur, toda esa tradición andaluza de edición muy austera, muy sencilla, pero muy cuidada. La editorial poco a poco se está haciendo con un catálogo que yo creo que es muy fiel a la concesión de la poesía de su director, de Fidel, que es lo mejor que puede hacer una editorial. Es decir, tener un sello. Uno, cuando compre un libro de Númenor, sabe que no va a encontrarse con un libro malo y sabe qué tipo de poesía se va a encontrar. Y eso la hace identificable como pocos sellos editoriales hay hoy, que están todos un poco dando palos de cielo, ¿no? Creo que termino las alabanzas y la voz y alabanza de Fidel, y paso a Eduardo, que voy a ser más honesto, porque yo creo que Fidel te la va a dar. Es que me voy a ir avergonzado. Sabes que todo es verdad, y además muchos de los que estamos aquí lo podemos corroborar. Yo no gasto elogios así fácilmente. Fidel, pues, es un poeta, creo que él dice que de vendimia tardía, tú creo que dices algo así, ¿no? Sí, vendimia tardía. Eduardo, perdona. De
tardía, un poeta que aunque publicó pronto, después supongo que por cuestiones profesionales o por circunstancias determinadas, abandonó o apartó un poco, dejó a un lado la poesía y publicó no hace mucho su primer libro, un libro estupendo que se llamaba Roma y otros destinos. La editorial no la recuerdo, era Contigo, ¿no? Ciprés, poesía al albur. Sí, la lleva José Vitruyo, ¿no? Y a mí es un libro que me sorprendió. Debo decir en este apartado que Eduardo es marido de una excelente poeta que es Inmaculada Moreno, y lo digo aquí porque ese libro es algo que ocurre pocas veces, dialoga con poemas de Inmaculada, y es muy bonito ver ese diálogo que muy pocas veces se da cuando dos poetas que hablan de las mismas experiencias o experiencias que han compartido, en este caso era un viaje, era, en fin, algunas circunstancias, cómo se complementan, pero son muy distintas las visiones que cada uno tiene y la manera de expresar esas mismas experiencias. Y es un diálogo que a mí me gusta mucho, el que hay entre la poesía de Isma y la poesía de Eduardo. Eduardo, lo va a decir Fidel y ya me voy callando, es un poeta de línea clara, transparente, que aspira a subir partiendo de una pequeña anécdota, aspira a trascenderla, a ir a lo hondo, ¿no? Y el título del libro lo dice todo, a través del universo, desde el suelo, intenta abarcar todo la creación del universo, ¿no? Y poco más. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis de estos dos amigos y excelentes lectores y poetas. No. Pues de verdad, que bueno, en fin, yo sí lo he dicho por ti, bien está, y te lo agradezco. Y también a ustedes les agradezco la asistencia a este acto de presentación del libro de Eduardo. Eduardo y a Pepa. No, hice mi casa, no tiene que quedar. Pero no, os has abierto la puerta. Ya. Entonces, yo no tengo una mente ordenada y entonces, bueno, yo voy a ir contando, en fin, mi lectura, un poco a grandes rasgos la historia. Creo que os gustará saber, ya lo ha comentado Pepín, ¿no? que el primer año que yo me puse a dar clase, que era un muchacho jovencillo, ¿no? Pues tenía un alumno que era este señor, que era, en fin, no muchos años más joven que yo. Y ahí lo tenía sentado, y era muy buen estudiante, y sacaba un 10 en todo, y era un alumno modelo. Y además resulta que era un tipo que escribía versos, ¿no? Que escribía versos. Bueno, versos no, escribía libros de versos, porque un buen día, yo ya no recuerdo muy bien la circunstancia, la verdad, pero un buen día cayó en mis manos un taco de folio de poemas que se titulaba Cristales. Ese libro creo que desapareció, que lo perdió, pero tenía 15 años, yo no sé, 17 años, la Cristales, ¿no? Bueno, pues nada, estaba Eduardo del Pino, que era un alumno muy formal, muy estudioso, de un barrio de por ahí, y hicimos buenas amigas, ¿no? Hicimos buenas amigas. Una vez que ya, al muy poco tiempo, ya Eduardo estaba terminando el bachillerato y ya se marchó, y fue cuando ya, por otra serie de alumnos que siempre hay, ¿no? Pues ya montamos la revista Númenos, que efectivamente tiene mucho tiene que ver todo con Tolkien, ¿no? Yo te explicaba antes pero del Tolkien, no de la serie de ahora, ni siquiera de las películas, porque esto era antes, bueno, de que las películas, incluso Tolkien
no estaba traducido del todo, estaban empezando, pero los alumnos que yo tenía y yo mismo pues, leíamos a Tolkien y cuando, os podéis imaginar, una reunión de un profesor, unos muchachos que quieren una revista, ¿y qué título? Eso es lo primero, ¿no? ¿Y qué título hay que poner? Pues yo no sé quién, alguien, pues números, ¿no? Pues nada, pues se quedó números. ¿Y cuál va a ser un árbol? Pues el árbol de números, lo que aquí sigue puesto, ¿no? Que por cierto, de Hades, que tiene tatuado, se tatuó el árbol. Y el otro día estuve también con otro de ellos y el tío tiene aquí el árbol puesto la camiseta que su hija, que dibuja muy bien, pues se lo ha puesto. El caso es que, bueno, pues hicimos ya la revista esa y en el número primero, número 1, que bueno, es una antigua y en fin, un libro, pues Eduardo pues ya me envió algunos poemas. Entonces yo precisamente quería empezar esta en fin, presentación diciendo que el tiempo es un misterio. O sea, no sabemos qué porra es el tiempo. Creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos. Escuché otro día por ahí que decía, el pasado crece a medida que pasa el tiempo. El pasado crece, pero no en el sentido de elemental, primero decir, claro, tienes más tiempo tu espalda, no, el pasado es mayor, no en ese sentido, sino que el pasado crece porque se mantiene vivo y lo que está vivo crece. Hay semillas dispersas y que germinan cuando germinan, pero están ahí. Entonces, el pasado no es algo que ya pasó. No, es que el pasado es pasado, pero a la vez es presente, ¿no? Y además, en el pasado está anticipado al futuro, para terminar de complicar la cuestión. Entonces, claro, esto es una evidencia. Para mí, eso es una evidencia. Pues usted se le va la olla, usted se le va la olla, vale. Pero para mí eso es una evidencia. Y, claro, si yo leo un par de versos sueltos, de estos poemas del número 1 de la revista, ¿no? Que como me he mudado no he dado con ella, ¿no? Entonces, pues, pero sí lo tengo en el archivo, lo fotocopiado. Y esto puede fijaros, por ejemplo, en un verso, en dos versos, de un muchacho adolescente, ¿no? No sé llamarte y tengo tu nombre sangrando bajo la camisa y el agua. No sé llamarte y tengo tu nombre sangrando. Y en otro poema dice, a ciertas horas veía yo los gamos bebiendo en el añil silencio. No sé tu nombre, que siento como olvido respirando las venas. Bueno, pasa el tiempo y ustedes van a encontrar en este libro que eso está aquí. O sea, que está aquí. Exactamente eso está aquí. ¿Quiere decirse que el poeta no ha madurado? Bueno, no, claro que no es eso. Quiere decir que el poeta ahora ha crecido, ha tenido su vida, ha tenido su propia semilla que ya estaban ahí, que alguien pondría, y aquello acaba dando unos versos. El propio autor lo dice, es consciente de eso de una forma o de otra. Hay un poema que a mí me parece una maravilla, que se titula Árboles, está en la página 42 del libro, que pienso yo que refleja esta verdad no sé, tan curiosa, ¿no? Tan curiosa y yo creo que es denso, porque esa conciencia del tiempo creo que ayuda a vivir. Creo que ayuda a vivir, no es simplemente un pensamiento o una idea, no, yo creo que eso ayuda a vivir. El poema dice, árboles. Yo estuve paseando entre arboledas a la luz de la luna, en noches de un verano
sin final, con un deseo indefinible en mí. Hablar de mis poemas, yo no sé, son como hijos tardíos o vendimia a destiempo. Lo que sé es que después que están ya hechos, descubro a veces versos o poemas en limpio que yo he tenido en mí durante mucho tiempo sin haberlo notado. Como si alguien me diera de esa forma lo que quedó pendiente aquellas noches, una herida que aún no cicatriza. Esta experiencia está aquí. Son versos, poemas que dice que vendimia a destiempo. En poemas de ahora descubre lo que había en él durante mucho tiempo, no lo había notado, pero estaba ahí. Bueno, pues ahora ha crecido. Pero se mantiene ese deseo indefinible. Entonces, esta expresión, ese deseo indefinible, creo que es una de las, digamos, de las señas de identidad del libro. En este libro hay una no sé, como una pasión de lejanía, de distancia, de subida, de búsqueda, de ir atrás y adelante en el tiempo, en el universo, que muestra un deseo indefinible y por tanto muestra la búsqueda de una patria. La búsqueda de una patria. Eduardo del Pino es un poeta que va en serio, que va en serio. Las cosas que dice, de una forma poética, muy hermosa, muy, digamos, ajustada, pero las cosas que dice manifiestan un mundo reflexionado, un mundo que yo tengo esta idea de lo que es el hombre, tengo esta idea de lo que es el arte, la poesía. Hay muchos poemas que tienen, ahora mencionaré algunos, que tienen como tema la vinculación entre la vida y el arte. La vida o el sueño en la vida y el arte. Y una idea del cosmos, pues bueno, yo con mi poesía quiero, no sé, tocar verdades. Vale, hay incertidumbre, indudablemente, por supuesto que hay incertidumbre. El segundo poema, quiero recordar que habla del pobre Adán, cuando de pronto está entre tinieblas. Hay incertidumbre, pero hay verdades, y las verdades van acompasadas al ritmo de los pasos de la vida. Hay un poema maravilloso, brevísimo, la Cartuja. Cuando rompes la barrera del sonido, cuando entras en la Cartuja, rompe la barrera del sonido, no porque aquello vaya tan deprisa, no, sino porque como hay tanto silencio, cómo se acompasan los pasos con el fluir de las verdades. Eduardo se mueve en un poeta reflexivo, muy observador, pero observador, diría yo, en la distancia. Observador en la distancia, eso para mí es muy interesante. Claro, a ras del universo, el primer poema, yo creo que directamente centra el asunto. Bueno, recordaréis todo seguro, no recordaréis, tendréis la memoria de cuando muchachillo vas a la playa o vas a un río tal y hay piedras, coges una piedra y la lanzas para que rebote en el agua, ¿no? Entonces cuando aprendes y se hace concurso, no, mi piedra, mira hasta dónde ha llegado, ha dado 27 botes, ¿no? Otro que no ha acertado y se hundía, en fin, ese juego infantil de lanzar la piedra y de que vaya rebotando. Claro, esa imagen, que me suena como un juego infantil, es potentísima. Esa imagen es potentísima. El primer poema dice, no es la vida ese rastro de piedras que deja
aerosol después que estalla, sino aquel centelleo que va dando una lasca de piedra si la lanzas a ras del universo. Así como la vida es la poesía. La vida son los reflejos de, no sé, el tiempo que choca con el, no sé, con las estrellas, con el universo, con el aire, con la... somos luz. Somos luz. Es otra de las imágenes centrales del libro. El universo es luz. Y dijo Dios, hágase la luz, ¿no? La Biblia, el versículo 1, en fin, el arranque, ¿no? de todo, hágase la luz, la creación es luz. Vale, pues la búsqueda de la luz, la búsqueda del nombre, que acaba, no sé, como el cuajando en la luz. Tiene una definición de sí mismo hermosísima, en uno de los poemas finales, que os voy a decir cuál es. Como quisiera yo, dice, borrar en mí cualquier destello, esos destellos, y quedarse solo con uno. Como quisiera yo borrar en mí cualquier destello y ser tan solo espejo de tu mundo. Ser tan solo espejo de tu mundo. Convertirlo en luz. Pero una luz que lo que hace es reflejar otra luz. Bien. Creo que, en fin, un poco torpemente quizás, pero voy apuntando lo que pienso que son asuntos, no sé, contextos claves, ¿no? de este libro. Os decía que se toma las cosas en serio. Se toma las cosas en serio, Eduardo. Me tomo la libertad de leer un texto breve, muy breve, de una escritora rusa que estamos ahora traduciendo, inédita en España, una gran poeta e ensayista, Olga Sedakova, que en uno de sus ensayos dice que ella recuerda que en una conversación le pregunta a alguien, ¿cuáles son tus maestros? Entonces ella habla, dice, entre otros Rilke. Y un poeta alemán que estaba allí presente le dijo, ¿y quiénes somos nosotros para amar a Rilke? Como diciendo, pero si ya el mundo va por otro lado, ya las cosas no tenemos motivos para amar a Rilke, esto que dice, ¿no? Entonces ella dice que qué pobreza, pensó qué pobreza. ¿En qué consiste esta debilidad y pobreza? Dice, y no podría ser, más allá de una desgracia, una especie de don que se nos da, una nueva posibilidad de creación artística para nuestro tiempo. No puede abrir esta pobreza del momento el camino a una nueva sencillez para este mundo cansado ya de su propia complejidad, de su falta de dirección, de su confusión. No son pocos artistas que han apostado por ello. Encontrar otra vez la sencillez, la claridad, una dirección, olvidarse de complejidades y de... Eduardo está en eso, a mí no me cabe duda, en esta búsqueda de lo, en este encuentro, de lo auténticamente humano y universal. Eduardo se ha dedicado a la filología clásica, se ha dedicado al estudio y a la investigación, ¿no? En los humanistas del siglo XVI sobre todo, ¿no? Que escriben en latín, y esto se nota, yo al menos lo veo así, ya estoy concluyendo, que ha cogido una tradición que tiene mucho que ver con ese mundo. Me recuerda mucho a Fray de León, por ejemplo, a Fray de León en ese intento de Fray, no sé, de ascensión, de anhelo por algo. No sé, si recordáis el poema tan hermoso, ¿no? La Oda Francisco Salinas, cuando
escucha la música, cómo se eleva su espíritu y entra como en sintonía con el cosmos y ve, traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y oye allí otro modo. Eduardo ha estado ahí. Hoy en esa más alta esfera ha oído ese otro modo y ha contemplado, creo yo, esa verdad, esas realidades, ¿no? El impulso de ascensión que está en los clásicos, porque sabían, creo yo, a dónde iban. Sabían a dónde iban, no iban hacia los fondos, no iban hacia los abismos, querían, en fin, querían ascender a lo más alto, ¿no? Como si todo se les quedara pequeño, ¿no? El más allá, el trascender. En esa línea está pienso yo, Eduardo, ¿no? Claro, eso sirve para que vean, ¿no? Le ayuda, le conduce a ver las cosas de una forma simbólica, en el sentido de que las cosas son lo que son, pero son algo más. Son algo más. El símbolo de una puerta abierta a otra realidad. Es la realidad que ves, pero es que también otras cosas más. Ya de Eduardo, en ese sentido, no sé, vive, ¿no? de ese mundo, de ese mundo abierto a la trascendencia y por tanto necesariamente simbólico, ¿no? Voy a terminar con un poema que para mí tiene un cariño particular, no sé, que es el poema que él tituló Con alas tan endebles. No sé, tengo cariño por muchas razones, pero entre otras cosas porque el primer título que él pensó para el libro era este, Con alas tan endebles. Y creo que refleja muy bien todo este mundo, al que ustedes van a entrar de su mano, este mundo vital, expresivo, de tradición, de imaginación, porque no me refiero a ello, pero bueno, aquí hay una realidad, las gaviotas, el mar, la luz, un faro, en fin. Pues en este poema, fijaos, con alas tan endebles, quietas bajo las nubes, las gaviotas mantienen sus cuerpos contra el viento, guardando el equilibrio con los barcos, los peces, los planetas y estrellas que distan entre sí miles de vidas. Y sin embargo yo, qué timonel errante con alas tan endebles. Fantástico. Es fantástico. Lo que soy además de costa y veis el mar y veis las gaviotas como efectivamente, es que las en una criatura mantienen inmóviles, ¿no? Contra el viento, el equilibrio, o los barcos, los peces, los planetas, las estrellas, con todo el universo ahí están. Ahí están contra el viento, en el equilibrio, en armonía, perfección, y después la mirada que va a sí mismo. Y sin embargo yo, qué timonel errante, con alas tan endebles, el timonel que conduce el barco por el mar, por el universo, errante. Hay un anhelo de plenitud, de fuerza, de vitalidad, de la conciencia, de vida. En fin, son palabras mayores, ¿verdad? Creo que el poema del libro puede tener de línea clara, pero no es que tenga dificultad. Pienso que es necesario tener calma para leerlo, intentar ver más allá. Es también muy conciso. Eduardo es un poeta, digamos, que muy contundente. Te dice las cosas directamente, con mucha enjundia y se va, ¿no? Y queda ahí. En fin, un libro para releer. Yo estoy feliz de haberlo publicado, pues evidentemente enriquece la colección. Eso está claro. También, no sé, con el libro yo he querido, publicarlo, ¿no? He
también, no sé, para mí publicar un libro de un escritor, bueno, pues que no acaba de llegar, ¿no? Pues como aquí nuestro amigo Borja, ¿no? En fin, para su primer libro, ¿no? Una trayectoria detrás, profesional, humana y tal, pero eso es un libro de poesía. Y a mí eso me parece una maravilla, eso porque la poesía sigue viva. Y la poesía cuaja cuando cuaja, pero está ahí formando a la persona, viviendo con la persona, y eso es una maravilla. Pues muchísimas gracias, Eduardo, a vosotros. Bueno, pues yo tengo que dar las gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo suelo decir que Jerez no es una plaza cualquiera a la hora de presentar un libro de poesía. Y eso es verdad, pues por la labor de hace años, la labor de años de magisterio de José Mateo. No solo porque son años escribiendo y publicando, sino son años de talleres, de conversaciones después de una presentación y bueno, eso ha dado lugar a una serie de poetas muy buenos. Algunos están aquí, yo agradezco que estén aquí, y ha dado lugar a un público entendido en poesía. Es decir, que hay un público que a lo mejor no escribe, pero que es entendido. Entonces doy las gracias y siento esa responsabilidad, le doy las gracias a José Mateo por haber hecho esta presentación. Esto es también gracias a la Fundación Caballero Bonal. Es decir, que yo le doy las gracias a Josefa Parra, muy sinceramente, y bueno, con independencia de a qué se dedique uno y de los años que tenga, yo ya he conocido muchas instituciones y muchas fundaciones también. Y la verdad es que Josefa Parra lleva muy bien esta fundación. Entonces yo la felicito y le doy las gracias. Junto con Ricardo y la gente que te ayude, pues es así. Y bueno, sí, efectivamente, yo conocí a Fidel Villegas, nos conocimos hace muchos años y claro, yo luego, la verdad, hace poco me hicieron una entrevista pensando en esta presentación, me hicieron una entrevista en Canal Sur Radio. Yo he tratado de colgar en Facebook esa entrevista de mil maneras, pero no he sido capaz. No he sido capaz. De todas maneras, voy a intentarlo nuevamente, a ver si después de este acto pueden oír la entrevista, ¿no? Y yo en la entrevista le decía al periodista, le decía, es que esto de la poesía no es solo tener afición, tener inspiración, te gusta, hay que dedicarse, le decía yo. Yo me he dado cuenta, quizás me he dado cuenta tarde o no, pero que tienes que dedicarte. Y yo no me he dedicado. Es decir, que yo me gustó en un principio, publiqué en la revista Númenor cuando empezó, en otro sitio alguna vez, pero bueno, no me he dedicado, no me he dedicado. Y me he dedicado a cuando, ahora, me ha llegado el momento, yo publiqué Roma y otros destinos hace 2 años y para nada pensé que yo iba a seguir escribiendo poemas, ¿no? Sin embargo, seguí escribiendo y cuando me di cuenta del montón que tenía, una vez ordenándolo, dije, bueno, pero si yo quito estos 2, estos 3, pues esto tiene una unidad y entonces lo fui ordenando de una forma y de otra y di con el libro, ¿no? Cristales fue un primer libro que escribí yo y Fidel Villegas llegó al colegio donde estudiaba. Inmediatamente creó un premio de poesía, un premio literario, ¿no? Y entonces, como yo tenía en la primera edición de ese premio, entregué una poesía y gané el premio. Y luego, al año siguiente, volvió a convocar el premio y yo ya tenía el libro de Cristales. Y entonces
y me dieron el premio y yo el libro lo perdí y la verdad es que a veces me arrepiento, pero la verdad es que no me arrepiento porque lo primero de uno siempre tiene mucho que desear, ¿no? Porque no dice cuánta gente se presentó a ese premio. Eso no lo sabemos, a lo mejor me presenté yo solo. No se presenta, pero un poema, ¿no? Y él llega con el libro, el jurado dijo a este. Bueno, yo he preparado una cosa para leer, ¿eh? Por medio iré leyendo algún poema y luego al final también. Y me ha resultado muy difícil, tengo escrito, redactar algunas reflexiones racionales sobre el proceso de creación del libro que hoy presento aquí. Se titula A ras del universo porque indica una perspectiva que se me impone desde hace unos años en el modo de ver lo que me rodea y mi propio interior. No sé bien cómo definir esa perspectiva. Lo intentaré de varias maneras. Voy a hacer una serie de consideraciones que puedan servir. Primero, si me lo permitís, leeré el poema del libro titulado Academia de la Historia, que está en la página 52 y que está dedicado a Fidel Villegas. Dice así: mis dedos fríos van pasando páginas del legajo de cartas, las ventanas traslucen sonidos de un Madrid que ya no existe, voceadores, tenderos que abren puertas. Cuando paso las hojas se derrama un papel que alguien usó para ensayar su pluma. Mi Señor y mi amor, había escrito. No dudé en colocarlo una vez más entre las mismas hojas para aquel que en un futuro visite ese salón sin conocerlo. Bien, parte este poema de una experiencia real. Una fría mañana de Madrid visité la sala de lectura, entonces vacía de lectores, de la biblioteca de ese caserón de la Academia. Mientras hojeaba un legajo de cartas del siglo XVI, se desprendió del volumen un papel seco, con una frase que pudo ser un ensayo de tinta de una pluma. Decía literalmente, amor mío y mi Señor, aunque yo lo he cambiado por la métrica. Aquel papel, por su tipo de letra, no procedía sin duda del siglo XVI, sino que podría llevar allí unas cuantas decenas de años, del siglo XX, quizás incluso del final del XIX. El caso es que al principio me impactó, pero enseguida dejé a un lado el papel y seguí haciendo mi trabajo. En otro tiempo, o con otra perspectiva, al terminar la mañana, yo hubiera tirado ese papel a la papelera antes de irme, que tenía que ver con los textos del legajo. Sin embargo, algo me llevó a dejarlo entre las páginas que en realidad acogían textos tan aleatorios como ese. Luego me he dado cuenta de que eso es un punto de vista. Pudo ser una casualidad de que me hubiera llegado a mí aquel papel después de tantos años y de tantas páginas. ¿Cómo podía yo juzgar que esa frase perteneciera o no al torrente de textos que los siglos habían acumulado? Sobre todo, ¿tenía yo derecho a negar a lectores futuros aquel papel durante su travesía de siglos? Segunda consideración. Este libro, por otra parte, se sitúa en la costa del mar. Me parece que desde niño el mar ha despertado en mí sensaciones muy especiales, hasta llegar a disfrutarlo de mayor en la navegación a vela. Todos los seres vibramos en una misma longitud de onda. Y hay rastros de ese temblor común por todas partes. No es extraño entonces que el océano se me presente como el universo mismo, y que esa resonancia vibre en las playas y los pinares, lo mismo que en el interior del hombre. Hay un poema que ha gustado a mucha gente y que puede reflejar esto, esta unidad de todo el universo, que se titula Trasluchamos. El trasluchar, como quizá sabrán, es una maniobra que se hace en los barcos de vela cuando el barco de vela va frente al viento ciñendo, ¿no? Y traslucha. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo
poesía y el que dirigía aquello nos decía, trasluchamos, y cada uno sabía dónde tenía que ir y tal, ¿no? Trasluchamos ahora, nos gritabas, y todos en cubierta trepidábamos, y con el cuerpo fuera de la borda nos dábamos al viento, al mar, al sol. Hacíamos la escota como si los planetas dependieran en algo de nosotros. Tercera consideración. En el universo el tiempo se curva. Es algo que he oído mucho y de gente autorizada. Y yo lo imagino como un giro helicoidal, por esas recurrencias que tiene la vida sobre lugares, personas o sensaciones. Algo que a veces nos parece mágico, pero que en todo caso es real. En ese girar que es el vivir, se intuye que en realidad solo lo sustancial permanece, los principios que nos sustentan, los sustantivos, los nombres, y es solo el recuerdo el que nos permite acceder cada giro de nuevo a ellos. Se aprende así que nuestra navegación no es tanto un desplazamiento cuanto recordar, que es rescatar la sustancia de nuestro ser, nuestro nombre propio. Esto está en el núcleo del libro. Por eso hay un poema titulado Los nombres, en la página 20, que dice: los nombres son balizas en sitios como el mar o el universo. Cada nombre dejó en el tiempo algo, un tizne de dolor que no se lleva el viento sideral ni las corrientes. Por eso tomo nota de los nombres, intento recordarlos. Cuando Fidel nombró por primera vez en una presentación de este libro los poemas estos que hablan de los nombres, a mí se me puso la cara de gallina. No me acordaba en absoluto de los nombres. Cuarta cosa. En ese intento de rescate me parece que una esperanza descubro en la belleza. Le oí decir recientemente a José Dodero, que es un pintor, que a él la belleza le hacía bien y por eso llegaba a intuir que tenía que ver con la verdad, que era verdad. Claro, esa íntima relación entre lo que es bello con lo bueno o la verdad, ¿cómo podríamos demostrarla en esta vida? Pero por otro lado, no por ello tendría que ser menos real. ¿Puede doler la belleza? A mí por lo menos me ocurre que sí. Pero es un dolor que me hace bien. Y voy a leer a este respecto un poema. El otro día entre varios poetas dijo alguien, estaba allí José Mateo, dijo alguien, ¿tú te sabes un poema tuyo de memoria? Y alguien dijo allí un poema suyo de memoria, y otra persona, y yo pensé, yo me sé un poema mío de memoria, este es el que yo me sé de memoria. Lo voy a leer ahora para no fallar, por los nervios, pero sí, se titula Si sientes. Si sientes que te duele la belleza de las tardes de invierno junto al mar, mientras un sol poniente traspasa nuestros cuerpos y los vuelve en cristales encendidos, abraza tu dolor, porque ese sufrimiento te salva del olvido. Bien, quinta cosa y cierro. Si les soy sincero, después de publicado el libro, yo lo veía como lo más mío que podía haber. Ahora, sin embargo, este libro ha llegado a tener su propio ser, del que me siento dependiente. Intento estar a su altura, acudo a él en circunstancias difíciles, y es lo que os deseo a vosotros, que lo disfrutéis en un sentido parecido. Voy a leer, antes de terminar, el poema La Cartuja que ha nombrado Fidel. Dice así: al romper la barrera, está en la página 17, al romper la barrera del sonido, se amoldan los murmullos de los pasos al lento caminar
poema de Adán, que ha citado también Fidel, dice: soy un trazo de luz. Está en la página 16, justo a la izquierda. Soy un trazo de luz, de esa que sacaron dos piedras al chocar, y con ella he vivido mis primeras horas. Pero estoy hace poco tiritando de frío, por una oscuridad inesperada, y tiemblo por el miedo de que la luz no vuelva. Pero ¿cómo podría yo saberlo si no soy más que un soplo tan efímero? Bueno, la verdad es que sobre este libro, Jesús Cota, que es un poeta de Sevilla, que muchos conoceréis, escribió en su blog sobre el libro y decía: creo que es un libro que no oculta el dolor. Y la verdad es que pues que sí, yo pienso que sí, yo no lo he intentado, desde luego. Y hay un poema que en especial a mí me llama la atención sobre eso, ¿no? Es decir, que puede parecer muy bonito hablar de la belleza y hablar de la vibración de todos los seres, de los pinares, las playas, en fin. También está el dolor, claro. Ya decía yo antes que la belleza puede doler. Y en eso nos hacemos también. Hay un poema que se titula Las luciérnagas. Cuando viene la noche, si ha llovido, esta es la página 38. Cuando viene la noche, si ha llovido, es frecuente que lleguen las luciérnagas, desorientadas, buscando con sus luces a las hembras. Se distingue el destello de sus cuerpos en medio de lo oscuro de las calles, porque su luz rebrota levemente sobre las cicatrices desglosadas. Cuando yo me enteré de esto, me llamó muchísimo la atención. Nosotros vemos las luciérnagas por la luz que emiten ciertamente una luz, pero es que la luz rebrota en las alas, y las alas las suelen tener rotas y con cicatrices, digamos, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, pues voy a leer también otro poema que está en la página 36, página anterior, que se titula Paraíso perdido. Yo, mi libro anterior se llamó Roma y otros destinos, pues he conocido muy bien la ciudad de Roma por mi trabajo, ¿no? Y he pasado, las primeras estancias que yo hice en Roma, pues fueron estancias breves, fueron estancias que por el tipo de alojamiento que tuve yo allí no pude disfrutar de cosas que quería disfrutar. Yo me acuerdo que había en verano unos conciertos en el Cortile de San Miguel a la Sapienza, que es un patio muy bonito, famoso en el centro de Roma, ¿no? Y claro, como aquello terminaba muy tarde y tal, y los autobuses y tal y cual, pues no me pude quedar las veces que hice estancias breves, ¿no? Hasta que me concedieron una beca de 3 meses y ya alquilé yo un piso y pude estar, y entonces fui al concierto, ¿no? Pero claro, uno siempre en la vida pasa estas cosas, ¿no? Uno anhela estas cosas, pero en esta vida se titula Paraíso perdido. El concierto en San Ivo a la Sapienza, en el campanile, la noche temblorosa. Cuánto tiempo esperado, y sin embargo, en qué poco se queda en cuanto acaba. No fuimos arrojados de otro mundo mejor. Paraíso perdido somos nosotros mismos. Bueno, aquí a la derecha de Paraíso perdido tengo un mirador de Fuentegravía, que un poco se parece, aunque me parece más esperanzado. Mirador de Fuentegravía. No habrá una tierra nueva, será esta misma, sin el papel de
calco que nosotros tenemos para verlo. Cambiaremos nosotros, que podremos mirar sin el papel, mientras baja del cielo la luz del día, que se enreda entre mástiles y pinos y levanta espejuelos en el agua. Y voy a leer, ¿cuántos leo? ¿Uno más o dos? Menos de dos. Voy a leer Arcoiris y el final. Vamos, el último que leo. Arcoiris dice así: a veces pasa el tiempo sin dolor. Es otro tiempo aparte de este que conocemos. Como llueve en la tarde sin sufrirse, porque brilla a la vez el sol de otoño. Como tengo tus manos en las mías. Y un poema que yo lo escribí en algún momento pensando que fuera el último del libro, se titula Antigua carretera del Club Mediterráneo. Arras de bicicleta el universo es todo para ti cuando amanece. Cuando un sol se desgaja entre los pinos y nadie ha descubierto este sendero. Son cómplices que corren al fulgor los troncos de los árboles, las olas. Ellos tan solo existen, sin saberlo. Devuelven todo entero, los rayos que de ti les van llegando. Como quisiera yo borrar en mí cualquier destello y ser tan solo espejo de tu lumbre. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si después de este festín habrá alguien que quiere preguntar. Puedo preguntar, le he felicitado en la calle sin leer el libro por la intuición de haber estudiado un poco a él como persona y para vislumbrar un poco su personaje. Y ahora, después de escucharte, después de leer de una forma rápida, te felicito nuevamente en lo público porque evidentemente Villegas ha expuesto algo que es primordial aquí y en tu trayectoria. No puedes ascender si no has profundizado. Y aquí tanto la gaviota como el último que acabas de leer, que relaciona el árbol con el agua, me parece estrepitoso. Gracias. Pues doy las gracias porque además acabo de descubrir a otra poeta. Cuando he llegado y nos hemos saludado, no sé cómo ha sido que yo he dicho, vienes de la luna nueva o algo así, ¿no? Yo pensaba que en la luna nueva. Sí, pero yo soy poeta, yo escribo también. Y entonces pues hemos estado hablando de poesía. Gracias. Gracias a ti. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Es que aquí hay tantos poetas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Es difícil después de escuchar, de oír. Yo creo que nos hemos quedado ahí con el espíritu. Una cosa que ha apuntado, me queda con esto, con el pasado crece porque se mantiene vivo, ¿no? Y me ha acordado muchas cosas de que tenemos tanto detrás muertos también, nuestros propios, de otros también, como que todo eso está ahí y que va a determinar el futuro en el pasado. Muchas gracias por esa reflexión. Sí, yo una cosa que te diría es que cuando presenté este libro en Sevilla, asistió una tía mía que me invitó cuando niño a pasar una Semana Santa en Mallorca. Y para mí aquello fue delicioso, ¿no? Es algo que me marcó mucho, ¿no? Y entonces mi tía me preguntó, oye, ¿no has pensado nunca en escribir sobre Mallorca por lo que te gustó y lo que hemos compartido? Y yo le dije que, bueno, no había
ahí hay un poema que se titula Puerto Viejo, en donde yo hablo de pesadillas, en donde veo un puerto viejo, desmantelado, y también hablo de travesías en un barco de vela con un agua transparente, y contraponiéndolo, ¿no?, a la pesadilla. Y cuando yo, en el mismo momento, me dio tiempo de decirlo. Cuando luego lo he pensado, he dicho, esa imagen del agua transparente y de los barcos pudiendo navegar en un agua que se veía todo, ¿no?, en realidad la conservo yo de Mallorca, porque no lo he conocido en otro sitio. Habrá otro sitio, pero yo lo he conocido allí, ¿no? Entonces es eso, es decir, es que me doy cuenta, descubro ahora después, que hay cosas del pasado que realmente juegan un papel en el presente y que yo no lo sabía. Eso me he dado cuenta con el libro, ¿no? Y en fin, así han salido. Luego yo estoy viendo entre el público, pues tengo pues, poetas, amigos, ¿no?, gente que coincide la amistad con la poesía. Y el poema de la Cartuja, si soy sincero, no lo escribí. Lo que me motivó a escribirlo no fue principalmente la Cartuja, sino que en un momento dado pues, nos llamaron pues, por el fallecimiento del padre de una amiga nuestra, aquí en Jerez, ¿no? Y entonces pues, yo fui a la misa del funeral, y la verdad es que me emocionó tanto oír hablar del padre de mi amiga que salí muy emocionado. Si digo la verdad, salí prácticamente llorando, ¿no? Y era simplemente el padre de mi amiga, ¿no? Luego, como he ido varias veces a la Cartuja, y en la Cartuja he tenido otras sensaciones parecidas porque entras en silencio y todo esto, ¿no?, pues lo llevé hacia la Cartuja, ¿no? Pero en fin, me alegro de haber podido escribir eso también como un homenaje, digamos, mío personal, pues a mi amiga y a su padre, ¿no? Pues nada más, Pues muchas vamos a ir, gracias. sí. Yo no quiero irme sin decir que te envidio mucho, no solamente por el libro, que es una maravilla, por ese profesor. Yo, ¿por qué no sería yo un poco más joven para a ver si fue alumna? Porque yo creo que... O haber vivido un poquito más... De verdad me ha parecido un privilegio tenerlo aquí, porque me estaba imaginando una clase de él y... Pues sí, es un privilegio. No, bueno. Vamos a correr un tupido velo. Muchísimas gracias. Tenemos un vino porque además estamos todavía en fiestas de la vendimia en Jerez, así que tenemos un vino fino y un cóctel de vino de Jerez un poquito más dulce para quien le apetezca, antes de irnos, mientras que le firma el poeta los libros. Muchísimas gracias. Y el jueves tenemos a Marcos Díez, también un gran poeta, que viene desde Asturias, así que les convino que vengan, porque viene de muy lejos y merece mucho la pena también.